Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Rafael y hoy realmente voy a explicar lo que es lactante menor de 0 a 5 meses, según la norma MinSal, ¿cierto? De 0 a 9 años. Voy a destacar de alguna forma los hitos importantes, ¿cierto? Relacionándonos un poco con algunas banderas rojas que siempre debemos ir viendo. eh, y abordar no solo al, al bebé, en este caso el recién nacido, no desde el ámbito solo, sino también desde una parte más interdisciplinaria, donde tengan que actuar diversos agentes de salud y también la familia, los integrantes, los núcleos que ellos participan. Así que partimos van a tratar de ser videos no muy largos. El lactante menor, si no me equivoco, se divide en dos. Así que partimos, muy sencillo. Dije que iba a explicar de alguna forma los hitos importantes, ¿cierto? Voy a, de alguna forma, voy a colocar las iniciales nomás de las palabras porque como ven no escribo muy bien. Así que, pero bueno, eso es lo de menos. Hay eh, un hito demasiado importante en, en el lactante menor de 2 a 5 meses. Y ese que tiene que ver va a tener específicamente con su boca. Yo generalmente trato de explicarlo entre céfalo a caudal, aunque a veces no funciona muy bien, me salto, yo soy estudiante igual que todos también. Pero bueno, por céfalo caudal. El niño, perdón, sí, el bebé, ¿cierto? A esta edad empieza a vocalizar. Y a su vez, ya empieza también no sé si han escuchado la sonrisa social del bebé, ¿cierto? Es una sonrisa en forma de estímulo reflejo, ¿cierto? Que a su vez lo realiza terminando más o menos el sexto mes, ¿ya? Perdón, el quinto mes. Pero nos tenemos que quedar con lo que tiene que ver específicamente con que empieza a vocalizar. ¿Y qué empieza a vocalizar? Generalmente en monosílabas, ¿cierto? U, gu, eh, siempre teniendo en consideración que es, ¿cierto? En una vocalización simple. Ya, el niño va a estar generalmente a esta edad muy pendiente, hay que sacarlo por la lógica, ¿cierto? Esto la idea es que es un rayo, ¿ya? Muy pendiente a todos los estímulos, ya sea visuales o estímulos que tengan que provenir de sonidos, ¿ya? Estímulos sonoros. Es decir, incluso el niño al terminar esta edad, ya, él empieza ya, bueno, no, en realidad dentro de estos meses ya está identificando patrones, y me refiero a patrones como por ejemplo la mamá, el papá o los integrantes de su casa, ya. Eh, por lo cual de alguna forma ya los va a conocer. Entonces, como les dije, yo iba un poco más de cefalocaudal. Acá tenemos el estímulo sonoro, ¿cierto? Y un estímulo visual. Eh, por otra parte, ya el, el niño a esta edad empieza eh, a utilizar sus manos en forma requerida. Perdón, en forma no requerida, en forma progresiva con el tiempo. El, Al término de estos meses, él debería estar tomando los objetos, golpeándolos en la mesa, ya, golpeándolos en la mesa, eh, es decir, los va utilizando. Eh, Dije que también iba a abordar, ¿cierto?, de alguna manera a los integrantes familiares. Cuando me refiero a integrantes familiares me refiero a las personas que los cuidan, ya, al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, al hermano, al sobrino, a la señora Juanita. Eh, Hay que indagar, ver al niño desde esta perspectiva, desde incluso cuando viene entrando
la mamá al control con él, la mamá o el papá, vuelvo a reiterar, ¿ya? Lo que nos va a hacer destacar, por ejemplo, en gran medida la mamá, ¿ya? Hay dos cosas que debemos identificar en la mamá dentro de los primeros controles. Apuesto que el primero ya adivinaron, ¿cierto? El, la escala de Edimburgo. Depresión postparto, ¿cierto? No es el EDP, escala de Edimburgo de depresión postparto. Hay estudios a nivel del Chile, publicados evidentemente por el MinSal, que hablan que la madre, dentro de las primeras 8 semanas, como también lo dice la PUC, está más propensa, ¿ya? Está más propensa a tener depresión, ¿ya? Y aquí me quiero detener un poquitito más, porque todos hablamos, sí, de Edimburgo, sí, la escala de Edimburgo, sí, hay que tomar la depresión, pero tenemos que saber de alguna forma en qué consiste también la escala de Edimburgo, ¿ya? Lo primero que hay que entender es que es como un test, por decirlo así, o perdón, es una encuesta autoadministrada. O sea, la persona, la mamá se la va a administrar ella. Yo tenía una profesora que decía que se la hacía a ella, ¿ya? Yo creo que que se la hagan, personalmente, es un pésimo instrumento de evaluación, ya que de alguna forma va a desmedrar lo que la madre ponga en la encuesta. Desde ese punto de vista, ¿qué es, cierto? ¿Qué es la escala de Edimburgo? Vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? ¿Qué es la escala de Edimburgo? ¿Cierto? Es sencillamente una herramienta, un instrumento, ¿ya? Es una herramienta de momento que va a detectar y lo pongo con una P, una posible depresión. Ya después habrán otros instrumentos para detectar las depresiones, en qué grado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el examen? En la escala de Edimburgo va a ser una herramienta para detectar una posible depresión, ¿ya? Ojo que la escala de Edimburgo se hace tanto cuando la mamá está en el posparto, gordita, o durante la gestación. Pero en este caso a lo que nos incumbe, ¿cierto? La escala de Edimburgo a nosotros es previo, ¿cierto? Al nacimiento de este bebé, ¿ya? ¿Y por qué se hace en dos? Miren, primero, esto se hace entre los dos, se hace uno a los 2 y uno a los 6 meses. Que se haga a los 2 y a los 6 meses no es porque a alguien se le ocurrió, es efectivamente porque hay indicadores que han demostrado que las mamás, ¿ya? Son más propensas a tener todos los factores de riesgo, ¿ya? Y cuando hablo de factores de riesgo, voy a hablar desde un factor socioeconómico hasta un factor sociocultural. En este sentido, ¿cierto? El posible diagnóstico que se hace, ¿cierto? A los 2 y a los 6 meses, va a estar, les dije que habían ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, los estigmas sociales, la vergüenza, ¿ya? O sencillamente, como diría Jorge Alice, la culpa, ¿ya? Van a ser 3 factores de riesgo que van a mermar psicológicamente el estado fisiológico natural o normal, ¿cierto?, de la mamá. Pero ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? Sí, hablamos de la depresión postparto, ¿cierto? Va a ser la disminución de su estado de ánimo. Así de sencillo, así de literal lo dice la OMS. Que tiene que ver con relaciones, por ejemplo, de que la mamá ande de mala, ¿ya? Tenga mucho sueño, que no coma, ¿ya? Que tenga disminución en la actividad. Incluso los estudios del MinSal, publicados, en el MinSal,
hablan de que incluso afecta todo lo que tenga que ver una parte reproductiva sexual. ¿Ya? Entonces la finalidad que se hace el EDP de Edimburgo, es para disminuir la mortalidad, ¿cierto? Tanto materna como a nivel del hijo. Por último, para poder entender bien qué es lo que tenemos que hacer, hay un puntaje, ya hay un puntaje de corte que es menor a 9 años, menor a 9 puntos, ya el bebé, o sea, la mamá, en este caso, algo me fumé. La mamá no tiene sospecha, pero si tiene mayor a 10, ya efectivamente hay una posible consistencia entre una depresión postparto, ya, y la madre. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente, ¿cómo vamos a intervenir? Aquí lo primero que hay que hacer es derivar a médico para que realmente haga un diagnóstico de depresión y asegurarnos que la mamá vaya, si no me equivoco, se le hace el diagnóstico y creo que no recuerdo bien, algo de 30 días, pero en fin. El asunto es que usted tiene que preocuparse de que alguien la acompañe, ¿cierto? Ojalá al control con el médico, ¿ya? Y asegurar que si efectivamente tienen depresión sea ingresada al GES porque es una patología GES. Eso es como un cuidado que tenemos que hacer nosotros. Si bien la intervenimos, derivamos, ¿cierto? Tenemos que procurar de que vaya acompañada, ¿cierto? Que además sea ingresada por el profesional calificado al plan de GES. Volvemos con el lactante, ¿ya? Para no alargarnos tanto más. El lactante alrededor de los 4 meses, pero en realidad lo pueden abarcar durante los 2 y 5 años, va a tener una disminución del sueño. Y no es que sea patológicamente esto, que el niño duerma menos, son unas etapas sumamente ricas recordadas por los papás. Yo no sé, no soy padre, pero siempre la destacan en sus conversaciones. Y esto se va a deber efectivamente a que todavía hay una disminución si no me equivoco del sistema nervioso central. Todavía no está maduro. Esto tiene un nombre y se denomina despertares frecuentes nocturnos o nocturnos frecuentes. Ya se debe a la disminución, o sea, a que todavía no hay una maduración efectivamente del sistema nervioso central. Y también los papás alrededor de los 2 meses ya empiezan a sentir que el bebé no está teniendo menos deposiciones, ya, y esto se llama hipertonía del esfínter anal. Ya es una hipertonía relativa del esfínter anal. Esta sería la explicación, por lo cual sería bastante normal. Una cosa que se me olvidó de la madre es que también aquí tiene una crisis de la lactancia materna. La mamá piensa que su leche, por razones, o no está cumpliendo los requisitos que el bebé quiere, ya, o que a ella le está saliendo muy poco. Y efectivamente la consulta es porque la mamá dice que ella siente que el niño mama más. Y en este sentido, cuando mama más, ¿cierto? Es para producir, de alguna forma, todos sabemos el asunto de la prolactina, ¿cierto? Y la realidad de producir más leche. Hay que explicárselo para que a la mamá no se le sea un problema. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo, ¿cierto? Ya sea en el control, que no debemos olvidarnos, ¿cierto? De todo el asunto de la anamnesis, pero lo vamos a hablar un poco más adelante. Va a producir un sentimiento de afectividad, ¿cierto? Entre tanto el niño y los papás. De hecho, los papás empiezan a desde ya saber un poco cómo va a ser el temperamento de sus bebés.
Por último, dentro de los hitos más importantes, cabe destacar que esto se hace en relación a unos indicadores, ¿cierto? A unos indicadores que nos dan la sustentabilidad de poder hacer esto, de que sea ciencia. Estos indicadores, por ejemplo, el primero tiene que ver con el bebé y es de la motricidad gruesa. El niño acá empieza a inclinar, usted lo deja de acostadito y empieza a inclinar un poco el cuello en 45 grados, ¿ya? Empieza a girar el cuello en 45 grados. También va a poder recurrir a todo lo que es moverse, ¿cierto? La idea, es más, arriba voy a decir que la idea antes de los 6 meses es que el niño gire, si no me equivoco, sí, y esto es verdad, sí, que gire la cabeza en 180 grados. Y esto tiene que ver específicamente con los estímulos tanto visuales, ¿cierto? Y con los estímulos que tengan que ver un poco con los los estímulos sonoros, ¿ya? Desde esa perspectiva vamos a ir viendo un indicador, ¿cierto? Nosotros podemos estar viendo al niño y decirle, mamá, pídale una cosita, no sé, háblele al bebé y vamos a ver si el niño realmente capta ese estímulo, ¿cierto? De la mamá, y también vamos a poder ver los lazos afectivos que puedan haber. En motricidad fina, en este caso el niño generalmente va a mantener las manitos abiertas, ¿ya? Y usted le va a tocar y el niño la habla, ¿cierto? Aprehensión. A nivel cognitivo, ¿ya? A nivel netamente lo que es cognitivo, esto tiene que ver de nuevo con los estímulos, ¿ya? El niño va a ir captando estos estímulos, va a mostrar interés por algo, ¿ya? En los de comunicación, ¿ya? El niño empieza a decir los primeros monosílabos, ¿cierto? Empieza a vocalizar. Y a nivel socioemocional, tenemos que ver cuáles van a ser los lazos entre los padres, cuidador, abuelo, amiga, etcétera, y el bebé. Bueno, muchachos, este ha sido el primer video de lactante menor de 2 a 5 meses. Espero que les guste. Recuerden que son, no sé si son 2 o 3. Así que, Napo, saludos, que estén bien, chau.